¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Encuentro con los Estudiantes, iniciando el día de hoy nuestra temporada 2015. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Recientemente, el presidente Maduro culminó una gira internacional. Esta gira trajo beneficios, no produjo ningún beneficio, es lo que vamos a estar debatiendo el día de hoy. Luego de su reciente gira internacional, el presidente Nicolás Maduro aseguró que en su ausencia el pueblo derrotó acciones desestabilizadoras de la oposición. Destacó que su periplo de 12 días, que lo llevó por China, Rusia, Portugal, Irán, Qatar, Argelia y Arabia Saudita, fue muy positivo y trajo buenas noticias para el país. Yo sabía que una vez que anunciara esta gira, se iban a enloquecer, se iban a volver locos. Fue una gira estratégica para poder nosotros, empezando el año, amarrar los acuerdos necesarios para el desarrollo de los planes económicos. La oposición criticó y rechazó el viaje presidencial. Alegan que el país se sumerge en un caos y no se vieron resultados tangibles para los venezolanos. Dicen que es inaceptable que se despilfarren los recursos de la nación. En Venezuela hay hoy una economía de guerra, que son dos cosas totalmente distintas. Yo con mucho respeto le digo, esto se acabó. El proyecto, el sueño que ustedes tenían, esto que llamaron revolución, se acabó. Los venezolanos no queremos ni colas ni cuentos. Ya es el momento de darle una explicación. Ya es el momento de hacer una rectificación. Encuentro con los Estudiantes salió a las calles y pulsó la opinión de los venezolanos. Esto dijeron. No puede seguir con el populismo. Con populismo no salimos de este problema. ¿Cómo es posible que viajó con 27 familiares? Yo quiero que me diga alguien si esos familiares cuánto gastaron de nuestros impuestos. Sabemos que la oposición ahorita ha tomado banderas políticas, ha tomado de repente estas colas que ven así como bandera política y se agarran de ello, Pero nosotros que estamos dentro de la revolución sabemos que no es así. Sabemos que el presidente dará respuesta a todas esas cosas y sabemos que las respuestas son muy positivas, porque justamente la gira que estuvo era para eso. La realidad tenemos que verla y a todos nos afecta, porque cuando nosotros vamos a una cola, nosotros nos conseguimos allí a los chavistas, a los maduristas, a nosotros mismos. ¿Cómo es posible que uno va a comprar? O sea, crean la ley que va a resguardar supuestamente a nosotros. Lo que andamos comprando, un día una cosa tiene un precio, el otro día otro tiene otro, tú vas a este comercio que tiene un precio, vas al otro comercio que tiene otro precio, y entonces ¿quién nos ayuda? ¿A dónde acudimos? Según las últimas cifras aportadas por el Banco Central de Venezuela, en el mes de noviembre la inflación acumulada se ubicó en 60,1%, mientras que la anualizada alcanzó más de 63%. Analistas consideran que estos primeros meses del año 2015 serán los de mayor inflación y escasez en toda la historia del país, por lo que exigen al Ejecutivo Nacional a tomar medidas concretas que corrijan la crisis. La gira presidencial y el tema económico es lo que estaremos debatiendo el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Así es, Oliver. Ese será nuestro tema el día de hoy. Para ello tenemos a nuestros invitados, se los presento inmediatamente. Comenzamos con Alejandro Castro, estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela, fundador del Club Macro UCB, consejero de la Escuela de Economía de la Universidad Central y miembro de Gestión Economía. También nos acompaña, iniciando este 2015, José Guarapo, estudiante de Economía en la Universidad Central, consejero de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y miembro de Victoria Estudiantil. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La gira presidencial. Existe una crisis económica en el país, se ha calificado como economía de guerra, ¿no? Así escuchamos a algunos voceros calificarla. Hemos visto colas, hemos visto desabastecimiento, escasez. Es el panorama al que estamos sometidos diariamente los venezolanos. El presidente realiza una gira precisamente buscando ese respaldo internacional. La mayoría de los países que visitó, países productores de petróleo, buscando volver a elevar o que volvieran a un mejor precio el barril de crudo. Sin embargo, al parecer eso no se logró. Basado en esas premisas, que continúan las colas y no se logró el incremento en el precio del barril de petróleo, ¿cuál es el balance que ustedes le dan a esta gira presidencial? Sí. José.
Bueno, Samuel, gracias otra vez por la invitación. Un saludo a todos los que ven hoy en día Encuentro con los Estudiantes. Fíjate, lo primero que hay que decir es que estamos en un entorno que no, o sea, sería miope, por decirlo de alguna manera, mirar solamente a Venezuela, ¿no? Hay un entorno global en el marco de quienes han calificado de alguna manera una guerra por el petróleo, una guerra de petróleo, ¿no? Hay que entender que Estados Unidos ha recurrido a métodos ecocidas, como es el método del fracking, con miras, bueno, a reducir los precios de petróleo y poder incidir sobre, no solamente sobre Venezuela, sino, en palabras del mismo presidente Obama, que en diciembre lo dijo, incidir negativamente sobre la economía de Rusia, y disminuir la influencia sobre Europa, ¿no? Entonces, bueno, lo decía también recientemente el presidente Obama en su mensaje anual. Sí, lo decía en diciembre. Recientemente, en su mensaje anual dijo que como nunca Estados Unidos dependía menos del petróleo o del petróleo externo. Sí, pero la cuestión es a costo de qué, ¿no? A costo de, no solamente del medio ambiente. Se han visto en las redes sociales, se ve mucho, ¿no? El tema de los acuíferos contaminados con crudo, con gas, y abren el chorro de agua en sus casas y pueden prenderle con un yesquero, prenden el chorro de agua, porque son aguas contaminadas por hidrocarburos. ¿Eso ha incidido en el precio del petróleo? Claro, porque eso ha inundado el mercado petrolero, ha incrementado la oferta y obviamente en ese juego pues, mundial de los precios del petróleo ha bajado, ¿no? Entonces el objetivo de recuperar los precios del petróleo no se logró. Claramente hay una intención de los Estados Unidos de incidir sobre los precios del petróleo para incidir sobre todo contra los rusos y bueno, también contra Venezuela. Ahora, creo que haciendo el balance, desde el punto de vista de la gira por los países de la OPEP, creo que hubo unos buenos acuerdos para proteger el precio del petróleo, ¿no? Se pudo ver en Irán, se pudo ver en Arabia, el presidente lo anunciaba, y se espera un repunte de los precios. Claramente lo podemos ver cuando Arabia, por ejemplo, diseña su presupuesto nacional en base a un barril a $80 por barril, ¿no? Entonces ya uno tiene señales de que efectivamente ese precio se va a estabilizar. Inclusive voceros de la oposición han dicho que se espera un repunte hasta alrededor de $70 de barril. Nosotros apuntamos a ir un poco más arriba. Alejandro, ¿cuál es tu balance de la gira presidencial? Bueno, mi balance sobre la gira presidencial que inicia el presidente Nicolás Maduro a partir del día 4 de enero, donde él plantea en televisión que va a ser una gira por algunos países de la OPEP junto con China y Rusia, tenía una serie de objetivos. Entre ellos era lograr un consenso con los países OPEP, al igual que con Rusia, que es país exportador, de lo que son disminuir las cuotas de producción y de esa manera apuntar a los precios, debido a que Estados Unidos, desde hace unos meses, el presidente Barack Obama ha permitido o autorizado la exportación de hidrocarburos gracias a esta técnica llamada fracking, que de hecho el 90% de lo que es el crudo extraído por fracking viene de Estados Unidos y eso ha apuntalado lo que es tanto la producción de petróleo que hoy día Estados Unidos puede exportar crudo. Pero como dice José, ¿se logró controlar que el precio del petróleo siga cayendo? ¿Pudiéramos esperar un repunte? Bueno, desde que Nicolás Maduro se fue el 4 de enero en su primera parada que hizo en Rusia, hasta mediados de enero, que es cuando culmina la gira, de hecho el precio del barril de petróleo se desplomó aproximadamente entre 16 y 18% por una serie de factores, factores de la economía global, donde diversos organismos han indicado que hay una desaceleración de lo que es la economía mundial. China ya no está creciendo al mismo ritmo que hace un tiempo atrás. Aparte de eso, en todas las paradas que hizo el presidente Nicolás Maduro, tanto en Rusia como en países OPEP, a pesar de que hubo ciertas conversaciones para buscar disminuir lo que es el bombeo de petróleo, luego varios de esos países afirmaron que de momento ellos van a mantener su cuota de producción. ¿Y por qué ocurre esto? Tenemos que retroceder un poco atrás. En la década de los 90, la OPEP hizo una serie de recortes de precios de petróleo. Obviamente, ese mercado de petróleo que la OPEP dejó de abastecer lo tomaron otros actores, como por ejemplo lo hizo Noruega, México, Brasil y en especial Rusia. Rusia se convirtió en la década de los 90 en adelante en un actor clave de la producción de petróleo. Entonces,
ni Rusia, que está ahorita con una situación crítica de sanciones económicas de Estados Unidos y Europa, y con una guerra en Ucrania, va a disminuir su cuota de producción, ni los países OPEP. Ok, eso ¿cómo nos lleva o en qué panorama nos coloca a los venezolanos? Queremos recordarles que el presupuesto fue calculado para 2015 en base a 60. El precio del petróleo, tú decías, disminuyó un 18, un 16% y se ha ubicado alrededor de 38 dólares por barril. ¿Eso cómo nos ubica? ¿Se logró la estabilización de los precios? ¿Se logró beneficios para Venezuela? Vamos a seguir ampliando esta parte en la próxima parte del programa, en el próximo segmento. Ustedes tienen una participación importante a través de Twitter, @sestudiantesbb. Le damos paso a sus primeras participaciones. Wilmer Blanco nos dice, los precios del petróleo se rige como todo, por oferta y demanda. Esa gira fue perder el tiempo. Rubén Medina, yo opino que la gira de Maduro fue exitosa para él y su familia. Compraron y disfrutaron con los dólares de todos los venezolanos. Aramelis Noriega, la gira solo dejó más deuda, corrupción, traición a la patria, regalando nuestras riquezas. Parte de su participación. Pueden seguir haciendo llegar sus mensajes a través de @estudiantesbb. Una pausa, ya venimos. Continuamos el encuentro con los estudiantes. Estoy hablando y evaluando la gira que realizó recientemente el presidente Nicolás Maduro. Me voy a hacer eco de comentarios simplistas que corrieron por la red. Se decía, bueno, esa gira ni nos trajo pollo ni nos trajo harina. ¿Es tan simplista la solución? ¿Se podía esperar que esa gira surtiera los anaqueles y acabara con la inflación? O más que la inflación, con el desabastecimiento. Demasiado simplista, ¿no? El presidente hacía un comentario que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Apenas el presidente anunció la gira, había sectores que iban a estar alterando a la sociedad porque sueñan con un momento donde se le pueda bloquear el acceso nuevamente al país al presidente Maduro. Y si bien esos sectores se activaron en toda una movida para alterar a la gente, el pueblo respondió, bueno, conscientemente, ¿no? Fíjate, es tan simplista que quien dice esos comentarios no ha hecho una revisión de los acuerdos que se ha hecho por país. Tan es así que inclusive se ha anunciado la posibilidad de exportar alimentos hacia Qatar, cosa que sectores como desde los empresarios privados, Lorenzo Mendoza, dice que las imposibilidades que hay en Venezuela de exportar alimentos generan un desincentivo para la producción, ¿no? ¿Qué quiero decir? Hay que hacer una revisión un poco más exhaustiva de los acuerdos. Ahora, estamos en capacidad, y me gustaría tenerme en ese punto, estamos en capacidad de exportar alimentos. Generalmente los países exportan el excedente. Sí, es que precisamente estos sectores, los que manejan el monopolio de los alimentos, porque básicamente al manejar el 50% del mercado de los alimentos en Venezuela, podemos decir que es casi un monopolio, han expresado precisamente que tienen capacidad para abastecer el mercado interno, inclusive exportar. Lo que pasa es que, claro, ante la incapacidad de poder exportar por regulaciones, entonces dicen que hay un desincentivo. Se le está abriendo la oportunidad a algunos mercados, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Hay un sector que mi compañero Alejandro Castro tiene muy de cerca, con una consultora allí privada, asesora de María Corina Machado, planteaba dos fuentes de financiamiento principales para solventar el tema de la caída de los precios del petróleo. Una era la devaluación, cosa que tú te has hecho eco, y dos era ir al Fondo Monetario Internacional. Han hecho foros, inclusive en la escuela, hablando de una emergencia y todo el cuento, ¿no? La cuestión es, sí, ciertamente tenemos que financiarnos, pero ¿de dónde? Vamos a acudir a aquellos que pusieron las garras no solamente sobre Venezuela, sino sobre Latinoamérica, o con nuestros aliados estratégicos, como en el caso de China, ¿no? Fíjate que los acuerdos van impactando en el área productiva. Alguien pudiera decir, yo necesito ir a pedir 20.000 millones de dólares, que es lo que básicamente todo el mundo coincide que es el déficit, ¿no? Sí. 20.000 millones de dólares, solamente para importar. No, nosotros estamos apostando a fortalecer la producción nacional, a fortalecer el tema de las misiones sociales, a fortalecer la misión vivienda, porque son esas grandes obras públicas además las que pueden redinamizar pues, la economía nacional. Sin embargo, a pesar de ser aliado, la respuesta no fue la que se esperaba. Hubo una respuesta de inversión, pero de otro tipo, ¿no? Claro, pero es que esa inversión... O sea, no viene a solucionar el problema inmediato. Esa inversión dinamiza la economía local. De hecho... pero no resuelve el problema a corto plazo. Esta semana también se vio en los puertos la llegada también de alimentos. A ver, ¿qué quiero decir? Hay como un primer momento
en el tema de la recuperación y el abastecimiento, donde las personas, al no estar acostumbradas a que esos empresarios pongan esos productos en los anaqueles, van a hacer las colas. Y es lo que vemos hoy en día en algunos abastos. Luego, al acostumbrarse nuevamente a que se ha recuperado el abastecimiento, entonces dejan de existir las colas. O sea, ¿qué quiero decir? Hay que estar muy pendiente de dónde viene la fuente de financiamiento, los acuerdos que se lograron a nivel internacional, el respaldo además. O sea, yo creo que aquí lo que se acabó, como bien decía el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, es el pseudo liderazgo que tenía ese señor. Eso hay que tenerlo bien claro. Hoy en día estamos apostando a nuestro aliado estratégico que nosotros hemos llamado desde la solidaridad, desde la complementariedad, que siempre tuvimos. Desde el principio de las relaciones siempre hemos tenido esos principios. Alejandro, ¿qué resultados hemos obtenido con nuestros aliados, con China, y estamos en capacidad de exportar alimentos? Mira, los resultados de la gira están por verse. ¿En qué sentido? Nicolás Maduro dice que logró un acuerdo con China de entre 5.000 y 20.000 millones de dólares. No queda claro, primero, si es en dinero fresco, si son en inversiones, y si es dinero fresco, a cuánto es el plazo para pagar, en cuánto porcentaje, cómo van a ser los pagos, si es un pago de petróleo, que nos imaginamos que por allí va el tema de los acuerdos con China, o si va a ser inversiones en sectores estratégicos, oro, hierro, en la CBG, eso por un lado. Por otro lado, Qatar ofreció un fondo de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Sin embargo, pocos días después, medios cataríes indicaron que la banca catarí privada estaba evaluando a ver la posibilidad en un futuro de hacer inversiones o préstamos en Venezuela en ese orden. Lo que es la visita a Argelia, la visita a Arabia Saudita fueron estrictamente visitas oficiales que de momento no hubo un acuerdo concreto. En el caso de Portugal, lo que sería el presidente Nicolás Maduro hace una parada en Portugal para, digamos, afianzar acuerdos sobre el tema de la producción de casas en la misión vivienda, lo que es la ampliación de la Cota 1000. Pero a grosso modo lo que necesita Venezuela hoy día es dinero, son dólares, porque el problema de Venezuela no es bolívares, es de dólares. Que son aproximadamente unos 20.000 millones, ¿no? Entre 15 y 20.000 millones de dólares. ¿Por qué? Venezuela este año tiene que pagar entre 11 y 12.000 millones de dólares solamente por concepto de deuda. Para no entrar en default. Brevemente, antes de irme al corte, y retomo la pregunta, ¿estamos en capacidad de exportar alimentos? Para mí no estamos en capacidad de exportar alimentos, salvo contradices a Lorenzo Mendoza, entonces. Salvo algunos rubros. Contradice a Lorenzo Mendoza. No estoy contradiciendo a nadie, salvo algunos rubros. De repente, en el caso de los cambures, plátanos, hay algunos rubros en específico que Venezuela puede en este momento exportar, pero en la mayoría de los rubros no puede, porque ni siquiera puedes abastecer al mercado local. Bien, vamos a hacer una pausa, no sin antes darle oportunidad a ustedes para también expresarse a través de Encuentro con los Estudiantes. Nuestro Twitter es estudiantesbb, @Hacerat. Exportar alimento a los países árabes. Se están burlando de la tragedia de los venezolanos, se pregunta ella. Mariela Sosa Peña, una nueva utopía. Si no están cubiertas las necesidades internas, ¿cómo se cumplen con las externas? Livia Pontón, y aquí se cree en ese cuento que nosotros, que no tenemos ni papas, vamos a exportar. Por Dios, parte de sus opiniones. Pueden seguir participando. Estudiantes BB, ya venimos. Entramos en la parte final de Encuentro con los Estudiantes, evaluando la gira presidencial y sus resultados. Su participación a través de Twitter. José Bautista, todo va a seguir con problemas si no se toman medidas de cambios. En lo gubernamental, suprimir gastos. Alejandro Elbacet, la gira fue un fracaso total. El país necesita producción y eso se consigue cambiando el modelo, no viajando. ¿Es necesario cambiar el modelo? Sin duda alguna, desde mi punto de vista, es necesario hacer ajustes. El modelo económico se ha agotado y sencillamente lo vemos en las colas día a día, no solamente para comprar alimentos, sino medicinas, baterías para los carros, cauchos para la gente que tiene vehículos, los taxistas. En fin, hay una situación bien crítica y todo viene por el tema de cómo ha sido distribuida la renta petrolera. ¿En qué sentido? Cuando el presidente Hugo Chávez, el presidente, en 1999 tomó en poder, 75 de cada 100 dólares eran provenientes del petróleo. Hoy día son 97 de cada 100 dólares. En los últimos 16 años ha ingresado aproximadamente 950.000 millones de dólares. Y hoy día, a pesar de eso, nada más tenemos unas reservas de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Y de hecho,
tomo la oportunidad para que ponchen este gráfico. Este gráfico que está acá indica las reservas internacionales de los miembros de los países OPEP a diciembre de 2014. De todos los países OPEP, salvo Ecuador, que es una economía dolarizada, Venezuela es la que cuenta con la menor cantidad de dólares en reservas, 23.000 millones. Por ejemplo, vemos casos de Emiratos Árabes Unidos, que tiene 850.000 millones aproximadamente en sus reservas. Lo que es Arabia Saudita, 757.000 millones. Esto de una manera te permite ver la cantidad de dólares que tienen esos países, países OPEP. Pero no es solamente eso. O sea, eso quisiera decir que pudiéramos estar en ese nivel. Pudiéramos estar en un nivel mayor de reservas, pero no solamente eso, es esto, que esto es lo más grave, la cobertura de importaciones en meses de reservas. Venezuela hoy día tiene de importaciones, para cubrir importaciones de apenas 4 meses. Pero es que no hay que sacar un gráfico. Tú te vas al paro de 2002 que impulsaron sectores que tú apoyas y No, en no ese momento las reservas internacionales eran de 21.000 millones de dólares y en 3 meses bajaron a 13.000 millones de dólares, ¿no? Cuando tenemos cero ingreso que fue propulsado por esos sectores que hoy piden a gritos ajustes, con tus palabras, Alejandro, ajustes que implican ajustes en el gasto social. Básicamente, porque lo que no dice ese gráfico es cuánto es la cantidad de dólares que se ha invertido en lo social en Venezuela. Porque claramente hay que saber diferenciar cuál es el entorno social de Venezuela y el de Arabia Saudita. Son totalmente diferentes. O el de Noruega, que es una comparación hasta odiosa, ¿no? Comparar siempre a Noruega con Venezuela. Hay que revisar la inversión social que se hizo en dólares desde que el presidente Chávez llegó hasta la fecha. Y que hoy en día el presidente Maduro ha utilizado la gira para garantizar precisamente la inversión social. Ahora, ajustes en el gasto. El mismo presidente anunció apenas empezar el año un recorte en el gasto suntuario y mandó a todo su tren ministerial a revisar los presupuestos, ¿no? Porque obviamente si es como que te bajan el sueldo. Cuando te bajan el sueldo, cosa que está prohibida en Venezuela, pero vamos a suponer que te bajan el sueldo, tú tienes que ajustar las cosas en la casa. Algo así hacemos en Venezuela. Sin embargo, ¿le vas a dejar de dar comida a tus hijos? Eso es lo que implica un ajuste de lo propuesto por los sectores, por Henkel García, por Henkel García Banch, que son factores neoliberales que sueñan con que la renta se vuelva a redistribuir, bien como tú lo dices, a aquel 20% que tiene el 80% de la riqueza en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hoy en día, el miércoles, hubo una declaración del secretario general de la OPEP que hablaba de la gira precisamente del presidente Nicolás Maduro y que Venezuela ha tenido la actitud correcta para poder solucionar y enfrentar el tema de los precios del petróleo, buscando consenso precisamente entre los productores OPEP y no OPEP. El secretario general de la OPEP habló de eso el miércoles. Yo lo que creo es que el pueblo está claro quién es el que le está atacando la economía en Venezuela, quién es el que le está generando las colas. Estás haciendo colas para comprar cualquier cosa. Vas a comprar un chicle y te hacen hacer la cola que tienes que hacer para comprar jabón, por ejemplo. Esos son detalles que hay que ver, pues. El diablo está en los detalles. Entonces, mi invitación es a estar pendiente de los acuerdos de China. Y por último, José Manuel, sí, para cerrar, invitar a toda la Universidad Central de Venezuela a votar este 30 de enero por un cambio, pues. Por un cambio en la Federación de Centros de Estudiantes Universitarios, en el Consejo Universitario, en todos los centros de estudiantes. Ya basta de pararse, ya basta de la sombra que hoy domina la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ya que nosotros venimos a un programa a debatir sobre la gira presidencial y sobre el tema económico, por favor, pónchame este gráfico nuevamente, que es la cobertura de importaciones en meses de reserva. Todos los países OPEP tienen, o la gran mayoría, de 1 año hasta varios años de cobertura de reserva. ¿Eso qué quiere decir? Pasa una catástrofe con los precios del petróleo y tienen varios meses de reservas para poder ayudarse con el tema del impacto de los precios del petróleo. Venezuela tiene apenas 4 meses y no solamente eso, el 75% de las reservas, y tú lo debes saber muy bien, Guarapo, son en oro. Entonces nada más nos queda 1 mes de reserva en cash para poder solventar la situación actual. Bien, yo creo que los resultados de esta gira la vamos a ver posteriormente, una vez que primero se informe exactamente cuáles fueron los acuerdos y comiencen a hacerse efectivos, si fueron precisamente efectivos o no, o si van a traer un resultado a corto o mediano plazo. Gracias por habernos sintonizado. Hoy nuestro primer programa de 2015. Gracias por su participación. Ese es Estudiante Bebé. También los invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta en Facebook, nuestro grupo en Facebook, Encuentro con los Estudiantes. Será hasta la próxima semana.